a mirar a lo que es el tema del día. Vamos a mirar al ataque de Ucrania a la central nuclear de Zaporilla. No es la primera vez que sucede, sí que parece que, bueno, ha creado cierto peligro. Hablaban además, informaba la agencia Reuters hace apenas una hora, de que Rusia ha tenido que derribar otro dron después de 3 que derribaron el día de ayer, después de 3 que atacaron el día de ayer la central nuclear de Zaporilla, después de alertas por parte de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Ucrania parece que sigue con sus ataques. Rusia habría derribado un dron hace apenas una hora. Adrián, quiero preguntarte por esta cuestión, porque es un tema muy serio. Estaban hablando de una escalada nuclear, de el peligro que puede suponer un ataque a la central nuclear más grande de Europa. Nos decía un experto hace apenas unas horas que en el caso de que hubiera una catástrofe, esperemos que no, pero que la radiación podría llegar a Europa. Ese es un tema muy serio y parece que Ucrania, por mucho que alerten, por mucho que la avisen, sigue con estos ataques. No es la primera vez, además, que vemos un ataque de este tipo. Me parece que está silenciado, Adrián. A ver. Sí. Ahí lo tenemos. Sí, efectivamente estamos hablando de un ataque que puede suponer un desastre para Ucrania y un desastre para una buena parte de Europa. Y que efectivamente, como tú dices, no es la primera vez. Y yo creo que parece que está siendo la primera ocasión en la que al menos la comunidad internacional no intenta hacer la barbaridad que ha hecho otras veces de echarle la culpa a la propia Rusia, ¿no? Pero que era un disparate absoluto, pero que claro, uno de esos disparates que solo se explican por digamos, un entramado o un sistema comunicativo en Occidente que no funciona. Que no funciona porque no hay alternativa, hay una especie de voz única en los medios mayoritarios y entonces cualquier barbaridad, cualquier disparate, cualquier mentira se repite una y otra vez y precisamente como se sabe que los medios de comunicación van a repetirlos, pues esto facilita el que países como Ucrania hagan cosas como esta, ¿no? Ha habido otras veces, ha habido otros intentos y se han intentado enmascarar, echar la culpa a Rusia, ocultarlo, suavizarlo, y por eso se están repitiendo, ¿no? Entonces, ¿esto qué es lo que nos está revelando? Pues evidentemente nos está revelando, por un lado, una situación de pánico en la propia Ucrania, una conciencia ya desde hace tiempo de que tienen la guerra perdida y de que tienen que recurrir a barbaridades de este tipo, como atentados terroristas en la propia Rusia, lanzamiento de misiles y de drones contra civiles, y ahora, pues, hasta destruir, hasta bombardear centrales nucleares, ¿no? Pero esto, que en el caso de Ucrania es lógico, pues ya requiere una mayor explicación cuando hablamos de las potencias que están protegiendo a Ucrania y que, por tanto, controlan los grandes movimientos de Ucrania. Es impensable que sin la connivencia, por un lado, ya he dicho, de los medios de comunicación occidentales y, por otro, de las potencias occidentales que patronizan, que realmente controlan al gobierno de Ucrania, se hubiesen producido este tipo de acciones. Y entonces lo que estamos viendo es efectivamente que en el propio Occidente hay una auténtica situación de pánico, yo diría fundamentalmente, y lo digo una vez más, en esas élites corporativas que controlan Europa y Estados Unidos. Porque los países occidentales, los países europeos, desde luego no tienen ningún riesgo, ninguna amenaza que justifique todos estos movimientos que se están haciendo progresivos hacia con el fin de llevarnos hacia una tercera guerra mundial. El que realmente se siente amenazado es esa élite corporativa, porque lo que realmente les preocupa no es la potencia militar de Rusia, a partir de lo que pudiera ser la finalización de la guerra en Ucrania. Lo que les preocupa es la influencia política e ideológica de Rusia, y que esa influencia política e ideológica contra la que llevan combatiendo 20 años no solo no se va a ver disminuida, sino que se va a ver reforzada como consecuencia de la victoria en la guerra en Ucrania. Eso es algo tan intolerable para ellos y lo sienten, tienen una sensación de pánico tan tremendo frente a esa influencia creciente ideológica y política que parece, por lo menos un sector de Occidente, un sector de Wall Street y de la City, dispuestos a todo, ¿no? Y en ese dispuestos a todo, pues tendrán esos atentados terroristas, esas amenazas de llevar tropas, esas directas, digamos, alusiones al desencadenamiento de una tercera guerra mundial, y entra evidentemente una barbaridad como es bombardear o aceptar
autorizar a Ucrania que bombardee una central nuclear. Bueno, pues precisamente en este contexto estaban apuntando en el chat Eduardo Fonseca que es la 10ª vez que atacan esta central nuclear, para hacernos una idea, bueno, pues de que es algo pues, prácticamente habitual, aunque no deja de ser peligroso. Hablábamos antes, Francisco Javier, de la paciencia por parte de Irán. ¿Hasta dónde, hasta cuándo va a llegar la paciencia de Rusia? Porque, como bien nos ha explicado Adrián, en las últimas semanas hemos visto interferencias en las elecciones, hemos visto incursiones fronterizas tanto en Belgorod como en Kursk, ataques a un mercadillo, a un centro comercial, ahora este ataque a la central nuclear. Bueno, pues parece que Ucrania está tensando la cuerda y no sé hasta dónde, hasta cuándo va a aguantar Putin, porque también entiendo que hay pues cada vez más ciudadanos rusos que estarán pidiendo una respuesta, ¿no? Van a pedir en algún momento pues que de alguna forma Putin responda a todas estas provocaciones. Es que, Sergio, los tiempos en Occidente, que yo llamo ya Occidente de oxidación, son distintos a cómo se juegan los tiempos en Oriente, tanto en Irán como en la Federación de Rusia. Aparte de las concepciones que hay de distintas entre lo que es un Estado nacional, o mejor dicho, entre Estados civilización y lo que yo llamo, francamente, Estados voyou o Estados rogue state o Estados canalla o Estados matones. Es decir, un Estado que no respeta las leyes internacionales más esenciales, que organiza o que sostiene atentados, que viola de manera sistemática los derechos más elementales del ser humano, como es atacar a su propia población masivamente desde el 2014, eso es lo que en derecho internacional se puede llamar o calificar claramente como un Estado matón, un Estado canalla o un Estado voyou, como dicen los franceses. Y tiene que ver mucho además con la naturaleza de los Estados, es decir, ese tipo de Estados que hacen eso suelen ser Estados sintéticos, es decir, jugando con la lógica kantiana de enunciados sintéticos y enunciados analíticos, los Estados sintéticos suelen ser los Estados que no han nacido de una manera natural, que su devenir o su ser devienen luego Estados canallas, porque son Estados que se han creado por élites, como decía muy bien Adrián, élites económicas y financieras internacionales. Esto de un nuevo ataque, que como bien nuestro seguidor ha apuntado en un tuit, que lo has comentado, el señor Fonseca, tiene toda la razón del mundo. Es decir, no es la primera vez que lo hace. Estoy pensando en la ruptura de la presa de Nova Kakhovka en junio del 2023, que eso hizo que se redujeran drásticamente el nivel de agua para el enfriamiento de los 6 reactores nucleares hasta la situación actual, que están, si mal no recuerdo, de los 6, el 1, el 2, el 5 y el 6 están en parada en frío, el reactor 3 está parado en reparación y el reactor número 4 parado en caliente. Y todo esto, además, vuelvo a preguntarme lo que me enseñaban en Derecho Penal y sobre todo, el Occidente, que cada día es más inculto y cada día menos analítico. Si me voy a un lema latino, que es un lema de la Medea de Séneca, ese verso de la Medea de Séneca del 500 al 501, que dice «Cui prodes escelus is feci», aquel a quien aprovecha el crimen es quien lo ha cometido. Es decir, el que se beneficia del crimen es quien lo comete. Y estos estados, que no solamente Ucrania con el gobierno de Zelensky, estamos hablando del gobierno de Netanyahu, estos estados matones tiran la piedra y esconden la mano, pero hay que analizar siempre a quién beneficia el crimen que cometen. Para saber quién lo ha cometido, aunque niegue la autoría, hay que ver quién comete el crimen, como decía Séneca en esta obra Medea. Aquel a quien aprovecha el crimen es quien lo comete. Y en la guerra en Ucrania se están pasando todos los límites de cualquier convenciones internacionales, derecho internacional, bla, 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 bla. Se está llegando a una situación de, como bien dice Adrián, de rozar, a ver hasta dónde podemos tensar la cuerda sin tener que hacer una guerra nuclear o incluso intentando una guerra nuclear limitada, como si no fuese a llegar con el propio índice de eje de rotación de la Tierra, por muchos refugios nucleares que se construyan la atmósfera en Nueva Zelanda, Australia o en distintos puntos como si eso no les fuera a afectar a esa falsa élite
porque la realidad, yo estaba en el año 86 estudiando en Estrasburgo y termino, y cuando pasó lo de Chernóbil llegó hasta Estrasburgo. Es decir, y eso fue una fuga de un reactor nuclear. ¿Qué pasaría con estos 6 reactores que, aunque estén en parada, son bombardeados, dinamitados? El intento de destrucción continua por parte de las fuerzas ucranianas. Un Estado que atenta contra su propia población no le importa atentar contra una central nuclear una y otra vez, porque forma parte de su naturaleza de Estado canalla. Vamos a ver. ¡Wow! Mira lo que puedes conseguir por solo 2,04 euros con ese Estado canalla. Vamos a ver hasta dónde llega la actuación por parte de Ucrania, si sigue comportándose, como bien dice Francisco Javier, como un Estado matón o, bueno, si en algún momento pues cede también a la presión internacional. Estamos hablando de alertas hoy por parte de la ONU, por parte de la Agencia Internacional bueno, sobre esta cuestión, que bueno, alertaba de que el peligro es evidente y que apunta a una escalada nuclear. Francisco Salvador, quiero preguntarte también por esta cuestión. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar esto por parte de Ucrania? Porque no hay una condena internacional más unánime, ¿no? Porque siempre que hace algo Rusia parece que todo el mundo está de acuerdo, todo el mundo lo condena, todo el mundo, bueno, dice que es lo peor que ha pasado en la vida, pero pues ataques como estos por parte de Ucrania también deberían recibir una condena y sobre todo tendrían que parar los pies de alguna forma, porque es muy serio, ¿no? Como está hablando Francisco Javier. Por supuesto, estoy totalmente de acuerdo contigo y con lo que han aportado mis compañeros. Yo lo veo, decir, desde el punto de vista del análisis de riesgo político, riesgo geopolítico, el ataque a determinadas infraestructuras que se consideran críticas, en este caso, esto es como una especie de llamada a la desesperada, llamar la atención. Es decir, ven que van perdiendo sobre el terreno, ven que de alguna manera la comunidad internacional está reorientando de alguna manera su interés hacia el Oriente Próximo, otros conflictos, lo que hablamos de la poliwar o policrisis, como queráis llamarlo, ¿vale? La proliferación de estados, como decía Francisco Javier, de los rogue states, los estados canallas, los estados petrolianos también. Podríamos incluir una categoría bastante interesante de actores estatales para describir un comportamiento que representa un sistema de gobernanza que se conoce como necropolítica. Las autoridades son las que deciden qué personas van a morir y qué personas van a vivir. Y es así de duro. ¿Me entiendes? Entonces, la opinión pública internacional debería de criticar estos comportamientos porque van a más. Es decir, un ataque a una infraestructura crítica, no sabemos exactamente las consecuencias que se puedan derivar de una explosión en esa central nuclear. La percepción de ese castigo colectivo, ¿para quién? ¿Me entiendes? Si ya Rusia está castigando, como ha comentado nuestro compañero Francisco Javier, tremendamente la central, el tejido eléctrico, las centrales eléctricas en Ucrania. Hay que poner fin a este tipo y sobre todo dejar de utilizar lo que yo llamo los dobles estándares. Es decir, vale, Vladimir Putin tendrá sus cosas y obviamente yo no voy a defenderlo, pero si Zelensky o las autoridades ucranianas, no sé si se trata de una operación de falsa bandera, porque yo te digo, hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice, ¿no? Pero lo que sí creo es que esto genera un dilema de seguridad. Esto es una llamada a la desesperada para obtener más ayuda por parte del bloque occidental, por parte de Zelensky. Y haciendo esta llamada a la desesperada, aplicando lo que se conoce como la necropolítica y el nuevo brutalismo, pues aquí todo vale. Y esto no puede ser. Y es que esto no puede ser. O sea, no sé si lo ha comentado antes Andrea, pero ¿hasta dónde? O sea, ¿dónde está el límite? Porque esto, yo te digo, parece que es una especie de testing process donde nosotros nos están acostumbrando, nos están poniendo presión, cada día nos aumentan, digamos, el nivel de aceptación del abuso de poder y de la destrucción. Sin ton ni son, porque esto no tiene ninguna lógica. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, la cooptación de las élites, también habrá que ver cómo afecta esto, el tema del castigo colectivo y sobre todo el nuevo, lo que he dicho antes, el nuevo brutalismo. Es decir, vamos a usar todas las cartas que tengamos debajo de la manga para ganar esta partida. Y no todo vale. Y Occidente tendría que poner ciertos límites a este tipo de comportamientos, sobre todo abuso de poder.
Desde luego que hacen falta ciertos límites, sentido común, básicamente. Yo creo que ahí está un poco la clave de todo esto. Nosotros vamos a seguir aportando, vamos a seguir intentando aportar algo de sentido común. Tenemos que hacer también una pequeña pausa, nada, un par de minutos, y enseguida miramos al conflicto en Ucrania, al plan de paz que proponía Donald Trump y también a la respuesta por parte de Ucrania, que espera una ofensiva de Rusia más o menos para finales de mayo, principios de junio. Una pausa, nada, 2 minutos, enseguida se lo explicamos en Negocios Televisión.